Los invito a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Si usted está viendo en el celular y déjeme cerciorarme que esto está funcionando. Ahora sí, muy bien. Entonces, si usted está viendo esto en su celular, lo invito para que lo ponga en forma horizontal para que pueda verlo mejor. Y si tiene oportunidad y desea mejor leerlo en la Biblia, entonces lo invito para que usted venga y lea en la Biblia. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 4 y primeramente voy a leer el pasaje y después vamos a estarlo considerando. Vamos primeramente con el capítulo 4 y el versículo 4. Vamos a leer todo el pasaje y después vamos a regresar y estarlo examinando versículo por versículo. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Me falta un versículo, versículo 20. Y al Dios y Padre nuestro, Señor nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esto pensad. El rey Salomón dijo, tal y como nosotros pensamos en nuestros corazones, así es el hombre. El hombre es a como piensa en su corazón. Ninguna cosa que nosotros hacemos no ha sido primero un pensamiento. Ahora, hay pensamientos que no deben pasar a acciones. De hecho, hay pensamientos que deben quitarse, deben ignorarse, no se deben ejecutar, no se deben llevar a cabo. Papi tenía un dicho en cuanto a las tentaciones. Papi decía, yo no puedo evitar que los pájaros pasen volando sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aterricen en mi cabeza, hagan nido y saquen polluelos. Entonces, en ese sentido, yo no puedo impedir malos pensamientos, pasan. Pero sí puedo impedir quedarme cavilando, quedarme pensando, quedarme dándole vuelta a esos malos pensamientos al punto que los ejecuto y llego a pecar. Entonces, eso sí está en mí. Así que esta tarde yo los invito para que nosotros consideremos este pasaje en Filipenses capítulo 4 y yo espero que este sermón hoy sea de aliento,
Espero que usted pueda sentirse alentado si está decepcionado, si está triste, si está afligido, si inclusive está en depresión. Entonces lo invito para que usted considere en oración el pasaje que vamos a estar considerando y que le pida al Señor de que Dios lo ilumine, que Dios la ilumine, que abra su corazón. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27 que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Así que esa unción del Señor pueda tomarla usted hoy para que usted pueda abrir su corazón y entender y aplicar la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces en Filipenses capítulo 4 y vemos aquí primeramente en el versículo 4 donde el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Tengamos en cuenta dónde está el apóstol Pablo cuando él escribe esta carta. Pablo está en la cárcel. O sea, él tendría cualquier razón para no estar gozoso. Él podría estar cualquier motivo para estar descontento. Inclusive en algún momento él podía haberlo pensado y haberle pedido al Señor que lo sacara de la cárcel y eso no ha ocurrido. Y podría haberse sentido tal vez hasta decepcionado y hasta desesperado. Sin embargo, no es así. Porque el apóstol Pablo no está mirando las condiciones. No está mirando lo que está pasando alrededor. Tiene su fe y tiene sus ojos puestos en el Señor. Y es por eso que él puede decirle a los filipenses y puede decirnos a nosotros, gozaos en el Señor siempre. Fíjense que es una orden. Gozaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez lo digo, gozaos. Está en el modo imperativo. Eso significa que es una apelación a nuestra voluntad. Significa que nosotros estamos siendo empujados, estamos siendo retados a tomar una decisión al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Estamos escuchando la orden, estamos escuchando el mandato. Viene de parte del apóstol Pablo, pero en realidad es inspiración del Espíritu Santo. Así que podemos recibirlo de parte de Dios, donde él está diciendo, gozaos en el Señor siempre. Ahora, ¿qué significa siempre? Significa siempre. Significa que no es conforme a las circunstancias, no es conforme a los sucesos, no depende de lo que está sucediendo alrededor. Depende de una decisión nuestra si vamos a gozarnos. ¿Dónde vamos a poner la mira? Recuerda cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús que quería caminar sobre las aguas y Jesús le dijo, venga. Y él salió de la barca y comenzó comenzar a caminar sobre las aguas, pero de pronto quitó la mira de Jesús y puso la mira en las olas y se puso a escuchar el viento y comenzó a hundirse. Y nosotros cuando quitamos la mira del Señor, también nos vamos a hundir. Y por eso el apóstol Pablo tenía la mira en Jesús. Él tenía los oídos en Jesús. Y por eso él podía decir, y el Espíritu Santo juntamente con él, gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. A veces cuando estamos en una situación difícil, entonces no nos portamos amablemente. A veces nos desquitamos con las personas que están alrededor. A veces nos desquitamos con la familia. Y las personas que están alrededor tienen que estar escuchando nuestra raíz de amargura y falta de perdón y nuestras quejas y nuestros anhelos desesperados. Y tenemos que estar escuchando. Pero el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No debemos nosotros quitar la mira del Señor porque Él está cerca. Ahora, cuando dice que está cerca, inevitablemente y evidentemente está hablando de la segunda venida, pero también, escuche bien, también Él está hablando de que el Señor está ahí a la par suya. El Señor está cerca. Usted no está solo, usted no está sola. El Señor está con usted. El Señor está cerca y por lo tanto no quite la mira del Señor, no quite la mira y no esté escuchando las voces que están alrededor, las quejas y lo que está sucediendo. Ponga la mira y ponga el oído en el Señor. Por nada estáis afanosos. El afán
que es la preocupación, no ayuda. Más bien cuando una persona se afana, cuando una persona se preocupa, entonces ahora ya no tiene un problema, ahora tiene dos. Porque el problema no se le quitó, la situación no se alivió, lo que está pasando a su alrededor no ha cambiado, pero en cambio ahora tiene la preocupación y todo lo que eso trae. Porque la preocupación sí enferma, la preocupación sí amarga, la preocupación sí trae úlceras, la preocupación sí trae problemas mentales. Entonces, por nada estáis afanosos. Podemos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, no se afane, no se preocupe, no quite la mira del Señor, sino presénteselo al Señor. Vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Con confianza, preséntele al Señor, dígale al Señor lo que está en su corazón. Ahora, tal vez alguien dice, Él sabe, sí Él sabe, pero Él quiere escucharlo de usted. Él quiere escuchar su confesión. Él quiere que usted se lo ponga delante. ¿Por qué? Bueno, porque Él sabe que eso está ahí. Pero Él necesita que usted se lo deposite. Él necesita que usted lo ponga a los pies de a los pies de la cruz, a los pies de nuestro Señor. Que usted deposite su confianza en Él. No solamente como Salvador, sino también como Señor, como quien gobierna, como quien controla su vida y también tiene bajo su control todo lo que está sucediendo alrededor. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero escuche, con acciones de gracias. Nunca olvidemos darle gracias al Señor. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó, y ese era samaritano, era extranjero. Regresó para darle gracias al Señor. Lamentablemente, muchas veces nosotros recibimos del Señor, a veces ni siquiera nos damos cuenta que es el Señor el que nos está dando aquello, que está supliendo la necesidad, porque tenemos la mira puesta en algunas otras cosas y no nos damos cuenta que no nos ha faltado. Dios ha estado supliendo y nos hemos olvidado de darle gracias al Señor. Hay tanto por qué darle gracias al Señor. Alguien puso en las redes sociales un día de estos, hoy me desperté, hoy me levanté. Significa que Dios me ama. Significa que Dios no me ha abandonado, porque todavía estoy aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios. Hay paz con Dios cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y como consecuencia de eso tenemos la paz de Dios. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahora, cuando dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso significa que usted y yo en esta mente no la podemos comprender. Está más allá de nuestro entendimiento. Está más allá de lo que nosotros podemos... O sea, no cabe aquí en esta mente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahora, por corazones, estamos pensando en sentimientos, emociones. Y cuando dice, y vuestros pensamientos, estamos pensando entonces en la mente. El alma consiste en mente, sentimientos y voluntad. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, va a mantener las emociones en forma limitada, porque usted y yo sabemos que cuando las emociones se descontrolan, estamos mal. Cuando las emociones se descontrolan, nos vamos a enfermar. Algunas personas entonces acuden a las medicinas. Es mejor acudir a la oración. Ahora, Dios nos ha dado también las medicinas, pero
muchas veces lo que tenemos que hacer es no confiar en los hombres, no confiar en las medicinas. No estoy en contra de las medicinas, pero confiamos en el Señor. Pongamos la mira en el Señor, más allá de todo entendimiento. Él guardará nuestros corazones o emociones y vuestros pensamientos, o sea, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra mente, donde está trabajando nuestra mente y las decisiones que estamos tomando, Él guardará en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros permitimos que la paz de Dios inunde nuestra vida. Cuando quitamos la mira de las circunstancias, cuando quitamos la mira de lo que está pasando alrededor, cuando dejamos de escuchar lo que está diciendo el vecino, cuando dejamos de escuchar lo que está diciendo el familiar negativo. Hay algunas personas que no ayudan a la paz, no contribuyen a la paz. De hecho, perdóneme lo que voy a decir, pero hay algunas personas que cuesta mucho amarlos, no son amables. Hay algunas personas que fastidian. Entonces, nosotros a veces viven con nosotros, pero no tenemos que escucharlos. Ahora, no estoy diciendo que seamos groseros con ellos. Lo que estamos diciendo es que no los escuchemos, no permitamos que ellos determinen nuestra paz, que ellos determinen nuestro estado de ánimo. Permitamos más bien que la paz de Dios determine nuestro ánimo. Estamos hablando de actitud. Es de eso que está hablando Romanos 12, 1 y 2. Está hablando de nuestra actitud. Esa es la transformación de la que está hablando en ese pasaje. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, escuche esta serie de cosas que culminan en esto pensar. Estas son las cosas en que nosotros tenemos que entretener nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, número 1, todo lo que es verdadero. Número 2, todo lo que es honesto. Número 3, todo lo justo. Número 4, todo lo puro. Número 5, todo lo amable. Número 6, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Repasemos. Todo lo que es verdadero. Hay muchas mentiras allá afuera. Hay muchos engaños allá afuera. Hay muchas personas que están interpretando los hechos de una forma equivocada, porque están mirando eso y no están viéndolo a través de los ojos de Jesús. No están viendo las cosas a través de los ojos de Jesucristo. Muchas cosas que pasan dependen del color del lente a través del cual nosotros estemos mirando. ¿Estamos mirando las cosas con la mente de Cristo o estamos mirando las cosas con la mente del mundo? Hay muchas mentiras allá afuera. Entonces, mantengamos nuestros pensamientos en esto, pensad todo lo que es verdadero. Luego dice todo lo honesto. O sea, si hay algo deshonesto, si hay algo engañoso, quitemos el pensamiento. Luego dice todo lo justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios no va a cometer ninguna injusticia. Todo lo justo. A veces cuando ocurren cosas alrededor, nosotros queremos hacer una injusticia, queremos vengarnos, queremos desquitarnos, pero dice la palabra de Dios que mantengamos nuestros pensamientos en lo justo. Y luego dice todo lo puro. Ahora hay muchas maneras de llevar nuestros pensamientos a lo impuro. Hay muchas distracciones a través de la televisión, a través de lo que vemos en la calle. Muchas veces cuando nosotros andamos en la calle tenemos que quitar la mirada. Volvemos a ver algo y vemos ahí con la esquina del ojo y no debemos quedarnos viendo lo que está pasando ahí, porque eso no es un pensamiento puro, es un pensamiento impuro. También muchas veces vemos en la televisión. Tenemos que quitar nuestros ojos de lo que estamos viendo allí. No quedarnos viendo eso. Entonces mantengamos nuestros pensamientos en lo puro. Luego dice todo lo amable. Amable significa que se puede amar. Amable significa que nosotros estamos contribuyendo al amor. Significa que nosotros estamos amando a las personas a pesar de. No estamos determinando nuestra forma de pensar, nuestra forma de
hablar con ellos o de tratar con ellos no depende de ellos, sino que depende de nosotros y nuestra relación con el Señor. Entonces mantengamos nuestros pensamientos en lo amable. Y luego dice todo lo que es de buen nombre. ¿Recuerda cuando Dios llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham y le dijo que él le iba a dar un gran nombre, un buen nombre, el nombre de Abraham. Qué lindo que las personas quienes nos rodean pensemos que el nombre nuestro es un nombre digno de mencionar. Somos alguien con quien ellos desean asociarse, alguien con quien ellos se van a beneficiar, alguien con quien ellos se van a edificar. Lamentablemente no todas las personas son así y nosotros no los podemos cambiar a ellos, pero nosotros sí podemos determinar nuestro estilo de vida. Nosotros sí podemos determinar en qué estamos pensando nosotros, en qué estamos nosotros trabajando nuestra mente, qué estamos permitiendo que esté ocurriendo en nuestra mente. Entonces dice el apóstol bajo inspiración del Espíritu Santo que nosotros mantengamos nuestros pensamientos en todo lo que es de buen nombre. Y luego dice si hay virtud alguna. Las virtudes son aquellas cosas que antes se enseñaban en los hogares, se enseñaban en las casas. Lamentablemente se ha dejado esto. Lamentablemente hay muchas casas y hay muchos hogares donde se está permitiendo que se les enseñe a nuestros hijos en la escuela. Si nosotros dependemos de la escuela, bueno, hay buenos maestros, pero no todos están enseñando virtud. No todos están enseñando palabra. De hecho, hay muchos que han sido educados en otras cosas en las universidades y esto es lo que están enseñando a nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No podemos depender de otros. De hecho, el hogar es el primer lugar donde se debe enseñar la palabra de Dios. ¿Recuerda Moisés? Moisés fue puesto ahí en las aguas y lo encontró la hija de Faraón y María, su hermana, le dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que encuentre una nodriza hebrea para que lo cuide? Y ella dijo que sí. Y entonces María se lo llevó a su propia madre. Y bueno, ¿cuántas madres quieren que se les pague para que cuiden a su propio hijo? Pero entonces, un momento que Moisés fue llevado al palacio y fue enseñado en todas las cosas de los egipcios. Los egipcios eran paganos, pero él había sido enseñado por su madre la palabra de Dios. Él había sido enseñado por su madre el pacto que Dios había hecho con Abraham, que ellos eran un pueblo escogido y que habían promesas para ellos. Y ella instituyó esto en Moisés de tal manera que cuando él llegó a 40 años de edad, él se pudo identificar. Él sabía quién era su pueblo. Él sabía lo que él tenía que hacer. Lamentablemente se equivocó y quiso tomar la justicia en sus propias manos y tuvo que huir por su vida. Mejor decir que aquí huyó que aquí murió. Y luego estuvo 40 otros años en la Universidad de Dios, dijo alguien, para que a los 80 años Dios lo llamara y estaba listo para poder ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero él sabía dónde estaba su pueblo. Él sabía dónde estaba su cultura. Él sabía dónde estaban las virtudes que su madre había inculcado en él, suficientemente para que, a pesar de toda la enseñanza que recibió de los egipcios, él supo quién era su pueblo, quién era su Dios y lo que él tenía que hacer. Nosotros no debemos dejar nunca de enseñarles las virtudes a nuestros hijos, para que ellos cuando crezcan, no importa lo que les enseñen en otras partes, no importa lo que ellos vean en otros lados, ellos han sido inculcados, han sido enseñados la palabra de Dios en sus hogares. Luego dice el apóstol Pablo, si algo digno de alabanza. Si algo digno de alabanza, para alabar a nuestro Señor. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza. En esto pensad. En esto pensad. Está en el modo imperativo. Es una decisión. ¿En qué vamos a pensar? En esto pensad. Es una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos adelante. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Ahora, alguien dijo que qué arrogancia del apóstol Pablo, ponerse él de ejemplo. No. Nosotros podemos ponernos humildemente de ejemplos cuando estamos viviendo por el Señor, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando tenemos la mira puesta en Jesucristo, en las áreas en que nosotros estamos siguiendo y obedeciendo al Señor, en esas áreas somos dignos de ser imitados. Ahora, otras cosas en que no estamos siguiendo al Señor, no estamos sirviendo al Señor, no, que por favor no nos imiten en eso. Pero por eso dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced. ¿Y cuál va a ser el resultado? El Dios de paz estará con vosotros. Ese Dios de paz que se mencionó antes, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor está cerca. Él no está lejos. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, pasemos a otro tema, porque el apóstol Pablo está en la cárcel. Y él depende de lo que le den ahí. Estoy seguro que el alimento en la cárcel no era gran cosa. Y él tenía otras necesidades y él dependía de otros. No podía trabajar. Estaba en la cárcel. Estaba amarrado a un soldado romano. Aunque hubo un tiempo que a él se le permitió estar en una casa alquilada, pero él estaba amarrado a un soldado 24/7, estaba amarrado a un soldado romano. Entonces, él no podía trabajar y él tenía necesidades. Así que vean lo que sigue ahora, comenzando con el versículo 10. Mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué está hablando? Vamos a ver que está hablando de una ofrenda que los hermanos de Filipos habían enviado a través de Epafrodito para Pablo. Ahora, ¿por qué les había faltado la oportunidad? Bueno, porque no era cuestión de ir al banco y hacer un depósito o ir a retirar un cheque y enviárselo, o como se hace ahora a través de giro bancario o a través de una transferencia. No, nada de eso existía en su tiempo, sino que todo esto había que mandarlo a través de alguien. Había que dárselo en su mano para que lo llevara y había que también hacerlo de tal manera que no lo asaltaran, no lo robaran en el camino, no le quitaran lo que llevaba y hasta lo mataran o lo dejaron mal herido. Entonces, les había faltado la oportunidad. No habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y ahora, versículo 11, comienza el apóstol Pablo a enseñarnos algunas cosas que haremos bien en poner en práctica hoy. Porque a través de la epidemia hay personas que están pasando necesidad. Tal vez usted está pasando necesidad. Tal vez usted tiene miedo que le corten la luz, que le corten el agua, que le piden la casa porque no puede pagar el alquiler, que el banco le reclame la casa y se lo remate porque no está pudiendo hacer los pagos. Y usted está temeroso. Vea lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, porque él había aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Hermanos, aquí está la clave. No pongamos la mira en la necesidad. Pongamos la mira en lo que sí tenemos. No pongamos la mira en lo que no tenemos. Eso se lo entregamos al Señor. Eso oramos al respecto y le damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero no nos preocupamos, no nos afanamos por lo que no tenemos. Eso está en manos del Señor. O sea, yo lo que tengo que pensar muchas veces es esto. Yo pienso así. ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Entonces, ¿por qué estoy preocupado?
No puedo hacer nada al respecto. Está fuera de mis manos. Entonces está en las manos del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejárselo ahí. Dejar de afanarme, dejar de preocuparme, porque sí, a veces yo me siento tentado también. Dejárselo al Señor. Porque Él es el único que puede arreglar la situación. Él es el único que puede. Entonces, no lo digo porque tenga escasez. Dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Hermanos, qué importante que es que nosotros aprendamos a contentarnos en cualquier situación en que nos encontremos. No estar descontentos, no estar amargados, no estar desesperados. Que estemos contentos. Eso no significa que no vamos a buscar soluciones, no. Eso significa que no nos vamos a preocupar. Vamos a dejar que Dios solucione. Que Dios abra puertas. Que Dios indique cómo podemos hacerlo. Pero que estemos contentos, no importa la situación en que nos encontremos. Pablo estaba en la cárcel. Él no podía hacer nada. Por fin terminó que lo mataron en la cárcel, lo ejecutaron. Él no estaba seguro si lo iban a librar o lo iban a ejecutar, pero él estaba contento, aceptaba la situación en la que él se encontraba. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermanos, a través de la vida de cada uno de nosotros, hemos tenido momentos en que hemos tenido abundancia. Tal vez no lo hemos sabido reconocer, tal vez no lo hemos sabido aprovechar, tal vez lo hemos despilfarrado, tal vez hemos dejado que pase por nuestras manos. A veces llega la abundancia, pero cae como en saco roto, porque no estamos dándole al Señor lo que es de Él. Y yo quiero decirle esta tarde que si usted no le está dando al Señor lo que es de Él, entonces lo que usted recibe es en saco roto. Necesita aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar que el 90% le va a rendir mejor con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado, ¿qué significa? Que Dios le ha estado enseñando lecciones y él ha estado aprendiendo estas lecciones. Hermanos, la vida es una escuela. O sea, estamos aquí aprendiendo. Todo lo que pasa en la vida del creyente es para bien, dice en Romanos 2, Romanos 12, ya se me fue el pasaje. Dice que nosotros todo lo ocurre para bien. Y nosotros podemos aprender a confiar, sabiendo que cada cosa es para nuestro bien. Cada cosa es para enseñarnos una lección. Por eso dice, en todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, el problema es que muchas veces nosotros somos enseñados, pero no estamos aprendiendo las lecciones, no estamos aplicando las lecciones. Para eso son los exámenes. Llámele prueba. En la escuela le llaman examen, en la vida le llaman prueba. Cuando usted está pasando por una prueba, significa que Dios ha estado enseñándole una lección y ahora está probándolo a ver si usted aprendió la lección. Ahora está probándola a usted para ver si usted aprendió, mi hermana, la lección. Esas son las pruebas. Ahora distingue entre prueba y castigo. Alguien me dirá, bueno, ¿cómo se distingue? Bueno, la forma de saber si es prueba o si es castigo es preguntarse, ¿hay alguna cosa en mi vida que no es para la gloria de Dios? ¿Hay pecado inconfeso en mi vida para la cual Dios me puede estar castigando? Si no hay un pecado inconfeso en mi vida, yo he examinado mi vida, he leído la palabra de Dios, he estado viendo me he estado viendo a mí como Dios me ve a través de su palabra. Estoy pidiéndole al Señor que me ilumine, que me indique si hay algo en mi vida que no es de su agrado y que yo necesito confesar. Y he pasado la prueba, entonces no es castigo, es una prueba. Significa que Él nos ha estado enseñando lecciones y ahora está probándonos para ver si estamos aprendiendo las lecciones. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado
como para pasar hambre. O sea, Pablo está diciendo que ha habido momentos en la vida de él en que él pasó hambre. Pero él ha aprendido a estar contento cuando está saciado o cuando tiene hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora el siguiente versículo, versículo 13, es un versículo que muchas personas memorizan, inclusive algunos lo tienen como su texto favorito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si lo tomamos en el contexto donde el apóstol Pablo está diciendo, lo que él está diciendo es que a través de todas estas vicisitudes, a través de todas estas situaciones, a través de todas estas cosas que han pasado y que están pasando, estoy contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dice amén? Juntamente con el apóstol Pablo. Amén. Amén, Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y ahora qué? Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, los hermanos de Filipos habían enviado una ofrenda a través de Epafrodito. Ellos aprovecharon el viaje. Ahí tenían la ofrenda, pero no habían podido enviarla. Ahora aprovecharon el viaje. Epafrodito va para allá. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, repasemos un momentito esto que está diciendo. Oiga, un momento. ¿Cuál fue la iglesia auspiciadora de Pablo? Era la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era su iglesia enviadora, era su iglesia auspiciadora. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que cuando él partió de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente la iglesia de Filipos. O sea, su iglesia auspiciadora, lo que hizo fue lo que lamentablemente algunas iglesias auspiciadoras hacen ahora. Le dicen, hermano, vamos a estar orando por usted. Dios lo bendiga, hasta luego. Y que Dios supla sus necesidades. Y se olvidan. No sé si eso realmente pasó así, pero me parece que la iglesia no estaba enviándole ofrenda. La iglesia auspiciadora, la iglesia que lo envió en Hechos capítulo 13, a él y a Bernabé, y luego a él y a Silas. Entonces, la iglesia de Filipos era una iglesia que él había plantado. Era una iglesia de las iglesias que eran consecuencia de la obra misionera. Y como consecuencia de la iglesia de Filipos que había sido establecida. ¿Recuerda ya en Hechos capítulo 16? El carcelero de Filipos. Bueno, es esta iglesia. La iglesia del carcelero de Filipos. Él y su familia eran miembros de esta iglesia. Y estaban agradecidos. Y otros que estaban agradecidos. Y mostraron su agradecimiento a Pablo, y mostraron su agradecimiento al Señor, mandándole al apóstol Pablo cuando él estaba trabajando en la obra misionera. Ahora dice que, el versículo 16 dice, porque aún a Tesalónica me enviasteis para mis necesidades una y otra vez. Entonces, esta ofrenda que la iglesia de Filipos envió, esta no era la primera vez, no era la única vez, sino que esta iglesia parecía su iglesia auspiciadora. Y a veces sucede. A mí me sucede. Yo tengo una iglesia auspiciadora, pero a veces otras iglesias que no es la iglesia auspiciadora dan más. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que la iglesia auspiciadora es menos. No, cada uno da conforme lo que puede. Pero la iglesia de Filipos estaba dando más que su propia iglesia auspiciadora. Y nosotros podemos ver aquí la bendición del Señor. Como Dios estaba bendiciendo a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos estaba compartiendo su bendición con su misionero, el misionero que no era enviado por ellos, pero era un misionero que ellos estaban ayudando y se acordaban de él y estaban contribuyendo a la obra del Señor a través del apóstol Pablo. Ahora vean lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas. O sea, yo no estoy buscando algo para mí, dice Pablo.
Cuando yo estoy añorando ofrendas de las iglesias, cuando yo estoy pidiéndole al Señor que supla mi necesidad como misionero, yo no estoy buscando para mí. Dice el apóstol Pablo, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escuchen lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos que cuando ella es fiel en el sostenimiento de la obra misionera, esa ofrenda que ella está enviándole al misionero va a contar para bendiciones de la iglesia que está mandando la ofrenda. Esto va a hacer que la iglesia sea bendecida. Estos son puntos, por decirlo así, en las bendiciones. Porque vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vemos que las iglesias van a ser probadas. Y estas iglesias entonces que están mostrando ser más fieles van a recibir más premios y ahora mismo van a recibir más la bendición. Y yo lo he visto en mi propia vida, yo lo he visto en mi propio ministerio. Las iglesias que dan para la obra misionera son bendecidas. De hecho, yo puedo dar testimonio de que una de las iglesias no se hundió, se salvó precisamente por su afán y su amor para la obra misionera. Y eso fue lo que la salvó. Eso fue lo que impidió que se hundiera a través de una situación sumamente difícil. Cuando nosotros quitamos la mira de nosotros y ponemos la mira en otros, muchas iglesias dicen, ay, pero es que yo no puedo. Es que nosotros no podemos. Es que nosotros somos pobres. Es que nosotros con costo pagamos lo que nosotros necesitamos acá. Ok. Es igual que el diezmo. A nadie le alcanza diezmar. Por eso tenemos que sacarlo primero. Porque si lo dejamos para después, no lo vamos a sacar. Porque nunca alcanza. Hay que sacarlo primero. Lo mismo ocurre también con la ofrenda misionera. Yo recomiendo que las iglesias den el 10% a la obra misionera. Tal vez algunas pueden dar más. Pero que saquen un 10% para la obra misionera. Algunos lo que hacen es que recogen una ofrenda especial. Bueno, yo recomiendo que del presupuesto saquen el 10% y luego una ofrenda especial, o a veces tienen promesas de fe, que eso sea por aparte también. Pero que la iglesia en su presupuesto contribuya con un 10% a la obra misionera. ¿Por qué? Porque Dios la va a bendecir. Escuche lo que dice el versículo 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. Cuando examinamos las ofrendas del Antiguo Testamento, vemos que habían algunas que eran ofrendas de olor fragante. Y es de eso que está hablando aquí el apóstol Pablo. Esta era una ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque habían algunas ofrendas que Dios no aceptaba. Vemos a través de los libros de los profetas que Israel en varias ocasiones le daba al Señor lo que no era digno. No le daba lo mejor, sino que le daba animales enfermos y etcétera. Entonces, nosotros debemos darle siempre lo mejor al Señor. Y esto que la iglesia de Filipos estaba dando al apóstol Pablo, dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, escuche lo que dice el versículo 19. Mucha gente coge el versículo 19 y lo aplican. Pero este versículo 19 fue dirigido a una iglesia que estaba dando para la obra misionera. Dice el versículo 19, mi Dios pues significa en vista de lo anterior, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando una iglesia da para la obra misionera, cuando un individuo da para la obra misionera, entonces ya no depende del banco central, ya no depende de los bancos estatales o de los bancos privados, no depende de la economía del país, no depende de ninguna otra cosa. Estamos dependiendo del banco del cielo. Estamos dependiendo de lo que dice aquí,
de las riquezas en gloria. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Depende del banco del cielo. Cuando nosotros somos fieles, Dios se va a encargar que a nosotros no nos falte nada. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Termino con el versículo 20. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, cuando dice por los siglos de los siglos, está hablando desde la creación. Desde la creación, a través de los diferentes pactos, a través de las diferentes dispensaciones, a través de la dispensación edénica, la dispensación adámica, la dispensación noéica, la dispensación abrahámica, la dispensación mosaica, ahora la dispensación de la gracia, los siglos de los siglos. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, amén. Yo termino diciendo, amén. ¿Puede decirlo conmigo? Así sea. Amén. Amén. No quiero terminar antes de dar una invitación. Si usted está escuchando esta tarde y no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como su Salvador personal, quiero invitarla para que tome esa decisión con el Señor. Ahora mismo, ahí donde está. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Reconozca que es pecador. Dígale, Señor, yo soy pecador, pecadora. Me arrepiento de todo corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario es suficiente. Tú pagaste el precio. Tú pagaste el precio de redención y ahora me lo ofreces como un regalo. Porque la salvación es gratuita, pero no es barata, porque el precio lo pagaste tú. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted ha tomado esta decisión hoy, dígamelo, escríbame. Quiero saber de usted. Quiero enviarle material para ayudarlo en esta decisión. Y si usted ya es creyente, o sea, su nombre está inscrito en el libro de la vida, somos hermanos en Cristo, entonces la invito para que usted tome una decisión con el Señor hoy de tomar la palabra de Dios que ha sido predicada y aplicarla a su vida. No voy a decirle cómo, no voy a decirle qué, voy a dejarlo así con los cabos sueltos para que el Espíritu Santo se lo aplique. Y usted sabe qué debe tomar, qué debe decidir, qué debe hacer. Hágalo. No lo deje para después. No lo piense. No cavile. No diga, después lo hago. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, yo te aviso. No. De una vez. El Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo le está diciendo lo que necesita hacer. Ahora mismo, ahí donde está. Tome esa decisión con el Señor. Vamos a orar. Venimos delante de ti esta tarde, Señor, con corazón agradecido. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Porque, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. Tu Santo Espíritu está aplicando a la vida de cada uno, Señor, lo que debe hacer. Y te pido que tu Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en las vidas, en los hogares, en las familias, donde quiera estén, para tomar esa decisión contigo. Que la tomen, Señor, hoy mismo, ahora mismo. Que tomen esa decisión contigo, recibirte como Salvador, tomarte como Señor, seguir tu dirección, apropiarse tu poder, poner las cosas en tus manos. Gracias, Señor, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.
Amén.